Hola, mi nombre es Julio González y aquí estoy de nuevo con el tema de las adicciones. Las culpas. Las culpas en el adicto es un tema muy serio. Es uno de los factores más importantes que podrían propiciar una recaída. ¿Por qué? La gente piensa que las culpas del adicto tienen que ver con el contexto inmediato de su consumo. O sea, los últimos tiempos de su vida, cuando ha chocado un carro, cuando ha perdido el empleo, cuando coge el dinero del alquiler de la casa o del colegio de los muchachos, cuando hace un espectáculo público, cuando avergüenza a la esposa o el hijo que pierde el año escolar porque está enganchado a la marihuana. Todo esto es verdad. Pero lo complejo de las culpas es que se remontan mucho antes del desastre, cuando el adicto empieza a ver que después del consumo, sea al principio con alcohol, con marihuana, con cigarrillos, algunas pastillas por acá, probablemente cerca de la adolescencia, empieza a darse cuenta que sus conductas bajo el efecto de cualquier tipo de drogas tiene consecuencias negativas, y no puede controlarse. Aquí comienzan las culpas. Eso no lo sabe el adicto, eso no lo sabe la familia, no lo saben los profesores, no lo sabe la novia, no lo sabe el jefe, el socio, nada, los tíos. Entonces, cuando el adicto allá en la adolescencia una noche hace un espectáculo en una fiesta o se cae a golpes con un amigo o con un desconocido en la playa o choca el carro, él empieza a ver que hay una ambivalencia. Una ambivalencia entre una parte de él que le dice, chico, tienes que controlarte, mira lo que está pasando, y otra parte de él que va a aprender a negar, a autoengañarse y a justificar lo que pasó, porque es un mecanismo de sobrevivencia. La única forma de sobrevivir cuando te dicen al día siguiente qué te pasó a ti anoche, qué fue lo que te ocurrió, qué fue lo que hiciste, qué está pasando con tu vida, tú necesitas dar una respuesta a algo que tú no tienes explicación de ello. Esa explicación la tendrás cuando tú llegues a un tratamiento. Entonces, las culpas comienzan allá donde el adicto empezó a ver que por un lado tenía conciencia de lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo al no poder dejar de hacerlo y controlarse, empieza en un mundo de autoengaños, de negación, de justificación, de mentiras, de minimizar como mecanismo, ya lo dije, de sobrevivencia, y esto va a ir de la mano siempre de la vergüenza. ¿Por qué? Tú sientes culpa por lo que te has hecho a ti o le has hecho a los demás. Esa es la culpa. Es un sentimiento negativo que tiene que ver con, caramba, reacciona, mira lo que te estás haciendo o lo que le haces a los demás. Pero la vergüenza es cuando te reclaman por qué tú no tienes la facultad, las aptitudes para controlarte. Ya es una falla personal, ya es una debilidad, como por ejemplo, ¿por qué no pones de tu parte? ¿Qué pasa con la voluntad? ¿Por qué no te controlas? ¿Eres débil? No quieres colaborar, no nos respetas, no nos valoras, tú eres menos. Y se empieza a crear una cantidad de pensamientos, unas creencias que tienen que ver. Soy culpable de lo que hago y siento vergüenza porque no puedo remediarlo. Y por supuesto, el tercer elemento es el remordimiento. Entre las culpas, la vergüenza y el remordimiento, tenemos un caldero de ingredientes que hacen muy pesada la vida del adicto, ¿sí o no? Sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo les pregunto si el adicto puede ser adicto a las culpas, si uno se hace adicto a las culpas, esta reflexión nace porque en el momento en que llega a un profesional cualificado, un experto en adicciones, o se ingresa en un centro para un tratamiento, se tienen que trabajar las culpas. ¿Cómo? Con conciencia de enfermedad. Por ejemplo, probablemente todo lo que hizo fue bajo el efecto de las drogas. Todos los actos indebidos probablemente son o fueron para poder lograr el dinero, para poder comprar sustancia, porque la necesitaba, inclusive poner en juego el alquiler de la casa, la hipoteca o el pago del colegio de los muchachos. Cuando el adicto empieza a ver que tiene una enfermedad que no le permite
controlar el craving, las ansias por consumir, empieza a entender, caramba, si yo trabajo en mi adicción a las drogas, en mi drogadicción, todo esto que yo hago va a desaparecer. Y empiezas a interpretar tu pasado como un desastre de miles de cosas terribles que hiciste, pero de las cuales si tú haces un buen tratamiento, pasarás a ser responsable, pero no vas a seguir con esas culpas, ¿verdad? Sí. Esto es importante para los profesionales, para los padres, para las esposas que están sufriendo hoy en día, para los chamos que ven este programa que dicen, caramba, estoy en mi cuarto encerrado, no hago nada con mi vida, estoy perdiendo mi vida enganchado a las pastillas, a los jarabes, a la marihuana, mi vida es un asco, ven su entorno y ven que se está deteriorando todo. Y se pregunta, ¿por qué no puedo mejorar esto? No lo puedes mejorar porque tienes una enfermedad que te secuestra la voluntad. Exactamente igual que una persona que sufre obesidad mórbida, que la orden de comer, hasta el abuso, no la puede controlar. Vas en un carro por la autopista y tu intención es no cometer un accidente. Es verdad, tú no quieres cometer un accidente, pero cuando vas a frenar, esos frenos, que es el equivalente a la reflexión, al para, piensa y reflexiona, no lo puedes aplicar. Vas con un descontrol de impulsos directo al desastre. Entonces, nos ocurre a los terapeutas que en las terapias el adicto se ubica entre las culpas como una manera de no hacer el trabajo para salir adelante. Y ahí está el terapeuta que tiene que enseñarle que responsable totalmente de lo que ha hecho, pero no sentirse culpable para que no se perpetúe en esta nueva adicción. Adicción, pobrecito yo no puedo, mira lo que yo he hecho, mira qué mal padre he sido. Cuando a mí un adicto me dice en terapia, mira qué mal esposo soy, o qué mal padre soy, o nunca podré recuperar mi empresa, o encontrar un empleo, o estudiar, yo se lo corto en seco. Se lo corto en seco porque está utilizando las culpas de una época pasada para no tomar acción y salirse de las drogas para vivir en sobriedad. Entonces, las culpas tenemos que entenderlas. Las culpas comienzan con el propio adicto. La familia piensa, deberías de sentirte culpable por lo que tú nos has hecho a nosotros. La esposa que le reclama al marido, el padre que le reclama al hijo. Lo enfocamos como que mira lo que tú me estás haciendo a mí, mira el daño que me estás haciendo. Esto es verdad, pero mucho antes de hacerte un daño a ti, él en la madrugada se pregunta, ¿qué me está pasando? Las culpas que yo sentí durante mis años en el alcohol, primero comenzaban por aquí. Porque si yo estaba bajo el efecto de la sustancia, bastante dopado, bastante anestesiado estaba yo como para saber el daño que estaba haciendo afuera. Pero cuando te veas al día siguiente frente al espejo, cuando tú te ves al día siguiente y empiezan a llegar los recuerdos o los desastres o te llaman para recordártelo, tú te quieres morir. Tú te quieres morir y otra parte de ti te calma, lo justifica, se disculpa, una noche de ronda, fue una crisis, eso fue un accidente, no fue para tanto, no vuelve a ocurrir, promesas van, promesas vienen, y esa culpa no se está trabajando. Por eso, desde el primer día que llega el adicto a terapia, cuando se ingresa un paciente en Vistacampo, el primer día de terapias, que tú le dices, cuéntame tu historia, tu versión de tu historia como adicto. Eso es un recetario, eso es un libro de miles de anécdotas que tienen que ver con las culpas que ellos vienen cargando en la mochila. Y tú te les quedas viendo y dices, caramba, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque si te quedas con esa mochila de culpas y no haces liquidación de saldos, si tú no haces liquidación de saldos y vacías la mochila, ese camino a la sobriedad se nos está haciendo muy cuesta arriba. Entonces, en conclusión, yo invito a todas las familias de un adicto a que cuando se hable de las culpas se le recrimine, se le cuestione, se le haga pases de factura, se le castigue, hagamos un alto y nos preguntemos, ¿lo estamos acercando a un tratamiento?
lo estamos acercando a que pida ayuda, estamos motivando, estamos propiciando su aislamiento, su distanciamiento de nosotros. Esto que le estamos reclamando lo acerca a pedir ayuda, nos va a lanzar la puerta en la cara. Mucho cuidado. Las culpas del adicto por una enfermedad que es muy difícil de entender, que solo se puede medir por la radiografía, la tomografía de los desastres con sus conductas, vamos a llevarlas a los especialistas, vamos a llevárselas a los terapeutas, para ir interpretando esa historia y darle una revisión positiva, para que veamos el vínculo de la culpa con actos a consecuencia del consumo de drogas. ¿Ok? Cuidado con las culpas, cuidado con la vergüenza y el remordimiento, porque pueden ser una motivación para la recuperación o puede ser un detonante, si no se ha trabajado, para la recaída. Seguimos adelante y pronto con nuevos temas en las adicciones.